En el episodio de hoy, nos sumergimos en 5 trágicas historias de ataques de animales en Florida. Desde una cuidadora de leones cuya conexión emocional no pudo protegerla de los instintos naturales, hasta un alimentador de tiburones cuya fatiga llevó a un encuentro mortal con un tiburón toro. Pero primero comenzamos con la historia en la que el amor por un animal se convirtió en un error fatal. Era el 15 de marzo de 2016 y el sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras sobre el Big Cat Rescue en Tampa, Florida. La reserva se extendía sobre 27 hectáreas de hábitats cuidadosamente mantenidos, cada uno diseñado para ofrecer a los grandes felinos rescatados un entorno lo más natural posible. El aire estaba cargado de humedad y del olor almizclado de los grandes depredadores, mientras que a lo lejos resonaban los rugidos y resoplidos a través de los robles cubiertos de musgo español. María González recorría estos senderos desde hacía 6 años y con 29 años había encontrado su vocación: cuidar de algunos de los animales más peligrosos del mundo. Comenzó como voluntaria después de la universidad, atraída por la misión del refugio de rescatar grandes felinos de circos, zoológicos privados y propietarios particulares que ya no podían cuidarlos. Su dedicación rápidamente le consiguió un puesto a tiempo completo como cuidadora principal, especializada en el cuidado de leones y tigres. Últimamente estaba la vida privada de María en Aufruhr. Una difícil separación hace 3 meses la había dejado emocionalmente exhausta y se volcó con aún mayor intensidad en su trabajo. Sus colegas notaron que se quedaba más tiempo, tomaba turnos adicionales y pasaba más tiempo del necesario con los animales. Para María, el refugio se había convertido tanto en un lugar de trabajo como en un refugio. Su protegido favorito era César, un magnífico león africano de 190 kilogramos, que había sido rescatado de un circo disuelto 2 años antes. María había sido parte de su equipo de rehabilitación y le había ayudado a superar los traumas psicológicos de años de cautiverio. Había presenciado cómo se transformaba de un animal nervioso y errante en un depredador seguro de sí mismo que dominaba su espacioso recinto con silenciosa dignidad. Los leones africanos son depredadores de élite que mantienen todos sus instintos salvajes, independientemente de la cautividad o el contacto humano. Los machos adultos pueden pesar hasta 230 kilogramos y tener una fuerza de mordida de más de 45 kilogramos por centímetro cuadrado. Durante la época de apareamiento o en peleas territoriales, incluso los leones criados a mano se vuelven impredecibles y extremadamente peligrosos. Sus poderosas mandíbulas pueden aplastar un cráneo humano en segundos y sus garras afiladas como navajas pueden causar heridas devastadoras con un solo golpe. Esa noche, María realizó la última ronda de alimentación, una rutina que ya había llevado a cabo cientos de veces. En la reserva se aplicaban estrictas normas que exigían la presencia de 2 cuidadores en cada interacción con grandes felinos. Sin embargo, María había estado ignorando cada vez más esta regla últimamente, especialmente con César. Ella creía sinceramente que su vínculo iba más allá de una relación ordinaria entre cuidador y animal, y César nunca había mostrado agresión hacia ella. Lo que María no notó fue que el comportamiento de César había cambiado sutilmente en la última semana. Una nueva leona había sido llevada a un recinto que estaba a la vista y al alcance del olfato de su territorio, lo que desencadenó sus instintos de apareamiento y aumentó su agresión territorial. Las señales estaban ahí: más deambulación, marcaje de territorio y vocalizaciones más fuertes. Pero el vínculo emocional de María había nublado su juicio profesional. María abrió el recinto de César y entró con su ración nocturna de carne de res cruda. El león se acercó con su habitual paso confiado, pero algo en su postura era diferente. Sus orejas estaban ligeramente hacia atrás, su cola se movía nerviosamente y sus ojos color ámbar irradiaban una intensidad que María nunca había visto antes. Cuando María se agachó para colocar el cubo de comida en el suelo, los instintos depredadores de César se despertaron de repente. Sin previo aviso, el masivo león saltó hacia adelante y atrapó la garganta de María con una fuerza tremenda entre sus mandíbulas. Sus colmillos de más de 5 centímetros perforaron la piel y el tejido muscular, cortaron su arteria carótida y aplastaron inmediatamente su tráquea. El grito de María fue interrumpido abruptamente cuando César le quitó toda posibilidad de respirar o llamar. Los poderosos músculos masticadores del león se contrajeron y terminaron rápidamente. El cuerpo de María se debilitó en cuestión de segundos, ya que su cerebro dejó de recibir oxígeno y sangre. César la soltó y comenzó a mostrar un comportamiento típico de alimentación. Trataba el cuerpo de María como presa.
Sus instintos naturales habían sobrescrito por completo cualquier condicionamiento y años de contacto humano. El león se tumbó junto a su presa, lamiendo ocasionalmente las heridas y permaneciendo en una postura vigilante como un depredador que protege su comida. La ausencia de María se notó solo 45 minutos después, cuando no respondió a los mensajes de radio. Un equipo de búsqueda encontró a César en su recinto, donde estaba de pie protegiendo el cuerpo inmóvil de María. El león no mostró agresión hacia el equipo de rescate, pero permaneció atento y defendió lo que ahora consideraba su territorio y su presa. Los veterinarios lograron sedar a César con éxito. Sin embargo, debido a la gravedad del incidente y al riesgo que ahora representaba para otros empleados, se tomó la decisión de sacrificarlo. María fue declarada muerta en el lugar de los hechos. Sus heridas correspondían claramente a un ataque mortal de león. Big Cat Rescue fue sometido a un examen más intenso por parte de las autoridades reguladoras e implementó protocolos de seguridad más estrictos. La familia de María no presentó ninguna demanda, ya que sabía que María había violado las directrices de seguridad establecidas. A su ceremonia conmemorativa asistieron cientos de activistas por los derechos de los animales, que recordaron su dedicación a la protección de los grandes felinos. Mientras que el vínculo emocional de María con César no pudo salvarla, la mentalidad de espectáculo de Jake Thompson lo llevó directamente a las fauces de un enorme caimán. Era el 22 de agosto de 2014 y el calor en Florida era agobiante en Gatorland, Orlando. Las temperaturas subieron a más de 35 grados Celsius y la humedad hacía que la atmósfera pareciera espesa como sopa. La famosa atracción de caimanes estaba llena de turistas que esperaban ansiosos las demostraciones de alimentación y los espectáculos de lucha con algunos de los reptiles más grandes de América del Norte. En la laguna principal, docenas de caimanes del Mississippi yacían inmóviles al sol. Sus cuerpos prehistóricos ofrecían una representación aterradora de la fuerza depredadora en bruto. Jake Thompson tenía 35 años y se había ganado la reputación de ser uno de los luchadores de caimanes más intrépidos de Florida. Durante 12 años realizó acrobacias temerarias que hacían jadear al público y hacían clic a las cámaras. Jake estaba orgulloso de su habilidad para interpretar el comportamiento de los caimanes y manejar incluso los ejemplares más peligrosos aparentemente sin esfuerzo, lo que le valió el apodo de Gator Jake entre turistas y colegas. Sin embargo, últimamente la vida de Jake se estaba desmoronando cada vez más. Su divorcio hace 6 meses lo había arruinado financieramente y luchaba por pagar la manutención y los honorarios de los abogados. El estrés lo había llevado a beber más, y sus colegas notaron que durante los espectáculos realizaba maniobras cada vez más arriesgadas para generar mayores propinas y un entusiasmo más fuerte en el público. Esa tarde, Jake debía dar una presentación privada para un grupo empresarial que celebraba un exitoso cierre de negocios. Los ejecutivos habían pagado grandes sumas por un espectáculo exclusivo, y Jake estaba decidido a ofrecerles algo que nunca olvidarían. Ya había estado bebiendo desde el mediodía, no lo suficiente como para parecer obviamente borracho, pero sí lo suficiente para nublar sus instintos normalmente agudos. Los alligatores de Mississippi son depredadores ápice que apenas han cambiado en millones de años. Los machos adultos pueden llegar a medir hasta 4,3 metros de largo y pesar más de 450 kilogramos. Su fuerza de mordida supera los 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado, una de las más fuertes de todo el reino animal. Son depredadores de emboscada con reflejos rapidísimos y pueden cerrar sus mandíbulas en solo 50 milisegundos. Incluso cuidadores de animales experimentados pueden ser asesinados instantáneamente si evalúan incorrectamente el estado de ánimo o la posición de un alligator. La estrella de la presentación de Jake era Brutus, un enorme caimán de 4 metros de largo con un peso de aproximadamente 360 kilogramos. Brutus había estado en Gatorland durante más de una década, después de haber sido capturado en la naturaleza porque se había convertido en una plaga en áreas residenciales. A pesar de años de cautiverio, había conservado todos sus instintos depredadores y nunca se había acostumbrado completamente a la presencia de humanos. Jake comenzó su presentación con las técnicas habituales de lucha libre y demostró cómo controlar el hocico de un caimán y posicionar su cuerpo de manera segura. Los ejecutivos observaban fascinados mientras él explicaba la biología y el comportamiento de los caimanes, manteniendo al mismo tiempo el control físico sobre el enorme reptil. Sin embargo, Jake sintió que el público esperaba más emoción. En contra de su mejor juicio y las regulaciones de la instalación, Jake decidió mostrar su truco más peligroso. Quería poner su cabeza en la boca de Brutus. Era un truco que ya había realizado cientos de veces, pero requería un tiempo perfecto,
una posición precisa y total sobriedad. El alcohol en su cuerpo había ralentizado sus reflejos justo lo suficiente como para que el truco se volviera mortal. Jake se posicionó junto a la enorme cabeza de Brutus y usó sus manos para mantener abierta la boca del alligator. Los jefes de la empresa se inclinaron hacia adelante con expectación, sus teléfonos móviles listos para capturar el momento impresionante. Jake bajó lentamente la cabeza hacia la garganta ampliamente abierta, sus movimientos ligeramente inseguros por el alcohol. Brutus se había vuelto cada vez más inquieto durante la demostración. El ruido de los espectadores emocionados, combinado con la torpeza atípica de Jake, había activado los instintos defensivos del alligator. Cuando la cabeza de Jake entró en su boca, el cerebro primitivo de Brutus registró una amenaza y reaccionó con violencia explosiva. Las mandíbulas del caimán se cierran con la fuerza de una prensa hidráulica y aplastan el cráneo de Jake instantáneamente. El crujido de huesos rompiéndose resonó en el área de exhibición mientras los enormes músculos masticadores de Brutus se contraían. El cuerpo de Jake se estremeció una sola vez antes de quedar completamente inerte. Su vida terminó en un abrir y cerrar de ojos. Pero Brutus aún no había terminado. El depredador de 360 kilogramos comenzó con el mortal giro de la muerte que hace a su especie tan peligrosa. Giró su masivo cuerpo en el agua poco profunda mientras mantenía su mordida en la cabeza de Jake. La fuerza de rotación desgarró el cuerpo de Jake y separó la cabeza del tronco. Un espectáculo impactante de pura violencia depredadora. Los directivos de la empresa gritaron horrorizados cuando su entretenimiento se convirtió en una pesadilla. La sangre enturbió el agua alrededor de Brutus, mientras continuaba su giro mortal, impulsado por instintos que han asegurado la supervivencia de su especie durante millones de años. Los equipos de rescate llegaron en cuestión de minutos, pero no pudieron hacer nada más que recuperar los restos del cadáver de Jake. Finalmente, Brutus fue sedado y asegurado. No mostró una agresión inusual, sino simplemente una reacción natural de alimentación. Jake fue declarado muerto en el lugar de los hechos, aunque de su cuerpo quedaba poco después del ataque del caimán. La investigación reveló que Jake había violado los protocolos de seguridad al realizar el truco de la cabeza en la boca bajo la influencia del alcohol. Gatorland fue sometido a un intenso escrutinio y suspendió temporalmente todas las exhibiciones de lucha libre. Se implementaron nuevas medidas de seguridad, incluyendo pruebas obligatorias de sobriedad para los artistas y la eliminación de los trucos más peligrosos. Brutus fue trasladado a una instalación segura, lejos de exhibiciones públicas. La ceremonia en memoria de Jake fue visitada por colegas y turistas, cuyas vidas él había tocado con sus espectáculos educativos. Su exesposa fundó un fondo para la educación sobre la vida silvestre de los niños, con la esperanza de que la pasión de Jake por los reptiles inspiraran a otros a investigarlos y protegerlos de manera segura. La mentalidad de showman de Jake le fue fatal con el caimán, pero el afán de investigación de la doctora Sarah Chen la llevó al territorio violento de un chimpancé. Era el 8 de junio de 2017, y el aire de la mañana en Monkey Jungle en Miami ya estaba cargado de humedad y del parloteo de los primates. La instalación, fundada en 1933, se extendía sobre 12 hectáreas de bosque tropical, donde los visitantes podían observar diversas especies de primates en un entorno seminatural. En el recinto de los chimpancés, la alimentación matutina acababa de terminar, y los monos comenzaban a seguir sus rutinas habituales después de comer. La doctora Sarah Chen tenía 41 años y se encontraba en un punto decisivo de su carrera académica. Como primatóloga reconocida con un doctorado en psicología animal, llevaba 2 años investigando en el Monkey Jungle, donde estudiaba cómo los chimpancés en cautiverio se estructuran socialmente en entornos artificiales. Su trabajo ya había contribuido a mejorar las prácticas de cuidado en instalaciones de todo el mundo, pero estaba bajo una inmensa presión para publicar resultados innovadores y así asegurarse un puesto fijo en la universidad. El trasfondo científico de Sarah le había otorgado una confianza que rozaba la arrogancia cuando se trataba de entender el comportamiento de los primates. Creía que su formación académica la hacía más segura que los cuidadores comunes, y a menudo cuestionaba su experiencia práctica en favor de su conocimiento teórico. Esta actitud llevó a tensiones con el personal de la institución, que estaba cada vez más preocupado por los métodos de investigación cada vez más arriesgados de Sarah. El enfoque del estudio actual de Sarah era Kong, un magnífico chimpancé macho adulto de 82 kilogramos en la flor de su vida. Con 15 años, Kong era el macho dominante de su grupo y mostraba todos los comportamientos complejos que hacen de los chimpancés objetos de investigación tan fascinantes.
Sara documentaba sus interacciones sociales y patrones de comunicación y estaba convencida de estar a punto de un descubrimiento revolucionario. Los chimpancés son los parientes más cercanos del ser humano y comparten el 98% de nuestro ADN. Sin embargo, esta similitud los hace más peligrosos, no más inofensivos. Los machos adultos pueden pesar hasta 90 kilogramos y poseen la fuerza de 5 hombres adultos. Tienen brazos largos y fuertes, pulgares oponibles y colmillos diseñados para desgarrar carne. En la naturaleza, viven en jerarquías sociales complejas, que se mantienen mediante comportamientos de dominancia y ocasionalmente violencia extrema. En cautiverio, los chimpancés tienden a desarrollar trastornos de comportamiento a medida que envejecen, lo que los hace impredecibles y potencialmente mortales. Aquella mañana, Sara notó lo que interpretó como una calma inusual en el comportamiento de Kong. El corpulento chimpancé estaba sentado tranquilamente en una esquina del recinto, se acicalaba ocasionalmente, pero no mostraba ninguno de sus rituales típicos de dominancia. Para el ojo académico de Sara, este parecía ser el momento perfecto para observarlo de cerca, sin la distracción de otros empleados. Lo que Sara jedoch nicht erkannte, waren die subtilen Anzeichen dafür, dass Kong sich tatsächlich in einem Zustand gesteigerter sexueller Erregung und territorialer Aggression befand. Sein scheinbar ruhiges Verhalten überdeckte gefährliche Instinkte, auf deren Erkennung ihre theoretische Ausbildung sie nicht vorbereitet hatte. La postura del chimpancé, su expresión facial y sus vocalizaciones indicaban todas una posible violencia. Sin embargo, la confianza académica de Sara la cegó ante estas señales de advertencia. Sara abrió la puerta del recinto y entró en el territorio de Kong con su cuaderno de observación y una pequeña videocámara. El hábitat estaba diseñado de manera espaciosa y natural, con estructuras para trepar y vegetación densa que ofrecían a los chimpancés lugares para esconderse y entretenimiento. Se posicionó a unos 3 metros de Kong, creyendo que esa distancia ofrecería suficiente seguridad. La reacción de Kong fue inmediata y aterradora. La tranquila fachada del masivo chimpancé desapareció instantáneamente cuando sus instintos territoriales surgieron explosivamente. Con una velocidad aterradora se lanzó sobre Sara, sus fuertes brazos extendidos para atraparla antes de que pudiera reaccionar o huir. El primer golpe de Kong alcanzó a Sara en plena cara. Sus nudillos golpearon con tal fuerza que su pómulo se rompió y fue lanzada al suelo. Antes de que pudiera gritar o defenderse, el chimpancé ya estaba sobre ella. Sus enormes manos agarraron sus brazos y su cabeza con una fuerza aplastante. El ataque del chimpancé fue metódico y brutal. Le mordió a Sara 3 dedos, mientras sus colmillos cortaban sin esfuerzo huesos y tendones. Con sus poderosas manos golpeó su cabeza y sus hombros, mientras sus pies pateaban repetidamente su torso. Cada patada con la fuerza de 5 hombres. Los gritos de Sara resonaban por toda la instalación, mientras Kong continuaba su ataque, impulsado por instintos que se le habían grabado en el cerebro a lo largo de millones de años de evolución. La agarró del cabello y golpeó su cabeza repetidamente contra el suelo de concreto, causando fracturas graves en el cráneo y lesiones masivas en el cerebro. Otros empleados escucharon los gritos de ayuda de Sara y corrieron hacia el recinto de los chimpancés, pero no pudieron entrar al recinto mientras Kong estaba en su violento ataque de furia. El chimpancé no mostró ninguna señal de detener su ataque. Trataba a Sara tanto como una intrusa en su territorio, como una amenaza para su dominio. Los veterinarios llegaron con equipo de sedación y pudieron sedar a Kong con éxito después de varios minutos horribles. Sara fue llevada inmediatamente al área médica de la instalación, pero sus heridas eran catastróficas. Había sufrido graves lesiones en la cabeza, múltiples fracturas y una gran pérdida de sangre debido a las mordeduras. Los paramédicos lucharon desesperadamente por estabilizar a Sara, pero los daños eran demasiado graves. Ella sucumbió a sus heridas antes de ser trasladada al hospital. Su investigación pionera llegó a su fin de la manera más brutal posible. La investigación reveló que Sara había violado varios protocolos de seguridad al entrar sola en el recinto de los chimpancés y en un momento en que Kong mostraba signos de agresión sexual y territorial. Monkey Jungle implementó entonces directrices de investigación más estrictas, así como observadores de seguridad obligatorios en todas las interacciones con primates. Kong fue trasladado a una instalación especializada para chimpancés que habían atacado a personas. A pesar de las objeciones de primatólogos que enfatizaban que su comportamiento seguía patrones naturales de dominancia, el incidente reavivó un debate sobre la ética del uso de simios en la investigación y el entretenimiento.
La ceremonia conmemorativa de Sarah fue asistida por colegas de todo el mundo, quienes recordaron sus contribuciones a la investigación de primates, aunque admitieron que su arrogancia académica finalmente llevó a su muerte. Su familia estableció una beca para estudiantes de doctorado en el campo del comportamiento animal, con la esperanza de que la pasión de Sarah por comprender a los primates inspirara a otros a seguir métodos de investigación más seguros. La ambición investigadora de Sarah resultó ser mortal en el recinto de los chimpancés, pero la despedida sentimental de Frank Morrison lo llevó a un final igualmente mortal con un tigre. Era el 14 de octubre de 2015 y el aire otoñal en Dade City's Wild Things era fresco y claro, un cambio bienvenido a la humedad abrumadora de Florida. La instalación se especializaba en encuentros con animales exóticos y programas educativos, y albergaba en su extenso terreno desde tigres y leones hasta osos y primates. En el área de los grandes felinos, la alimentación de la tarde acababa de terminar y los depredadores se dirigían a sus rutinas habituales después de las comidas. Frank Morrison tenía 58 años y estaba al final de una era. Después de 25 años de trabajo con grandes felinos, estaba a solo unos días de su jubilación y esperaba con ansias una vida tranquila con su esposa y sus nietos. Frank se había ganado una reputación por un historial de seguridad impecable. Nunca una lesión grave, nunca una situación peligrosa que no pudiera manejarse con experiencia y juicio sensato. Sus colegas lo respetaban como uno de los entrenadores de grandes felinos más capacitados de la industria, y Frank estaba especialmente orgulloso de esa reputación. Esta última semana fue emocional para Frank. Se despidió poco a poco de los animales con los que había trabajado durante años. Cada despedida llevaba el peso de décadas que había pasado construyendo relaciones con algunos de los depredadores más peligrosos del mundo. Su favorita era Sasha, una magnífica tigresa siberiana de 160 kilogramos, a la que había criado desde que tenía 6 meses. Ahora, con 8 años, ella representaba el punto culminante de su carrera. Un ejemplo perfecto de confianza entre humano y depredador. Frank había planeado esta última visita a Sasha durante semanas para despedirse adecuadamente del animal que había significado tanto para su carrera. Había observado cómo ella crecía de ser una cría juguetona a convertirse en un majestuoso depredador, y su vínculo le parecía inquebrantable. Sin embargo, lo que Frank no reconoció fue que su estado emocional y la alteración de las rutinas habituales habían influido en el comportamiento de Sasha de manera sutil pero peligrosa. Los tigres siberianos son los felinos más grandes del mundo. Las hembras pueden pesar hasta 180 kilogramos y poseen una fuerza que puede aplastar huesos de un solo mordisco. Incluso los tigres criados a mano conservan todos sus instintos depredadores y pueden volverse impredecibles si sus rutinas se ven alteradas o si perciben tensión emocional en sus cuidadores. Sus poderosas mandíbulas pueden ejercer una presión de más de 70 kilogramos por centímetro cuadrado, más que suficiente para cortar una médula espinal humana. Frank abrió el recinto de Sasha y entró, violando así los protocolos de retiro que prohibían expresamente el contacto sin supervisión con animales peligrosos. Se acercó a la tigresa con la confianza de un hombre que lo había hecho miles de veces antes, y habló con la voz suave que siempre usaba con ella. Sasha levantó la cabeza de su lugar de descanso. Sus ojos color ámbar seguían los movimientos de Frank con un enfoque depredador. Algo en su postura era diferente, más vigilante, más tensa de lo habitual. La interrupción de su rutina diaria, combinada con el estado emocional de Frank, había desencadenado reacciones de estrés en ella que incluso escaparon a su mirada experimentada. Cuando Frank se arrodilló junto a Sasha, en el momento que había planeado como la última despedida íntima, los instintos de la tigresa superaron años de condicionamiento. Sin previo aviso, saltó hacia adelante. Sus mandíbulas masivas agarraron el cuello de Frank con fuerza devastadora. Sus colmillos perforaron vértebras y grandes arterias, separando su médula espinal al instante. El cuerpo de Frank se aflojó mientras Sasha mantenía su mordida. Sus poderosos músculos de la mandíbula aseguraron que el acto de matar se completara por completo. Después de unos segundos, la tigresa se apartó, sus instintos depredadores ahora completamente despertados. Frank yacía inmóvil en el suelo del recinto, sus sueños de jubilación brutalmente terminados. El cuerpo de Frank fue descubierto por el turno de la mañana. Sasha estaba vigilante sobre lo que ahora consideraba su territorio. La tigresa mostró un comportamiento agresivo hacia el equipo de rescate, por lo que se tuvieron que usar dardos tranquilizantes antes de poder recuperar los restos de Frank.
La investigación confirmó que Frank había violado los protocolos de seguridad al entrar solo al recinto. Dade City's Wild Things quedó bajo observación de las autoridades, pero evitó consecuencias penales. Sasha fue trasladada a otra instalación, ya que se consideró demasiado peligrosa para seguir en una atracción accesible al público. Al funeral de Frank asistieron cientos de entrenadores de animales y expertos en vida silvestre, quienes recordaron su dedicación y conocimiento. Su familia fundó un programa de capacitación en seguridad que enfatizaba la importancia de cumplir con los protocolos, independientemente de la experiencia individual. La despedida sentimental de Frank le costó la vida en el recinto de los Tigres, pero el agotamiento de Marcus Rodríguez lo llevó al territorio mortal de un tiburón toro. Era el 3 de diciembre de 2013 y el acuario de Florida en Tampa se preparaba para otro día ajetreado lleno de programas educativos y exhibiciones públicas. La pieza central de la instalación era un enorme tanque de tiburones de 1.900.000 litros, en el que vivían varias especies de peces depredadores peligrosos, incluidos tiburones toro, tiburones tigre de arena y varias especies de rayas. El agua cristalina permitía a los visitantes una vista sin obstáculos de estos majestuosos depredadores que se deslizaban por su entorno oceánico artificial. Marcus Rodríguez tenía 27 años y vivía su sueño como biólogo marino y especialista en buceo. Desde hacía 4 años alimentaba a los tiburones en el tanque principal y se había ganado una reputación por su manera tranquila bajo el agua, así como por su habilidad para trabajar de manera segura con algunos de los depredadores más peligrosos del océano. Recientemente se había comprometido con su amor de la universidad y trabajaba turnos adicionales para ahorrar dinero para la próxima boda. El exigente horario de trabajo le estaba pasando factura a Marcus. Desde hacía semanas hacía turnos dobles, trabajando a menudo 12 horas al día, lo que lo dejaba exhausto y menos atento de lo habitual. Sus colegas habían notado su cansancio, pero confiaban en su experiencia y profesionalismo para protegerlo durante las peligrosas inmersiones de alimentación. Esa mañana, Marcus estaba asignado a una inmersión de alimentación rutinaria en el tanque principal con los tiburones. El procedimiento requería entrar al agua con un traje de malla protectora, mientras llevaba cubos con peces que debía distribuir entre las diferentes especies. Según el protocolo estándar, se preveía un sistema de compañeros con 2 buceadores, pero debido a la falta de personal, Marcus fue asignado solo. Los tiburones toro son algunos de los depredadores más peligrosos de los océanos, conocidos por su comportamiento alimenticio agresivo y su naturaleza impredecible. Pueden llegar a medir hasta 3,3 metros de largo y pesar más de 230 kilogramos, con una fuerza de mordida de más de 900 kilogramos por centímetro cuadrado. A diferencia de muchas otras especies de tiburones, los tiburones toro son cazadores oportunistas que atacan casi cualquier cosa que perciban como presa potencial, lo que los hace especialmente peligrosos de manejar. La estrella del tanque era Luna, una hembra de tiburón toro de 2,7 metros de largo, conocida por su comportamiento alimenticio agresivo y su naturaleza territorial. Luna había estado en el acuario durante 3 años, después de convertirse en una amenaza para los nadadores en la bahía de Tampa. A pesar de los años en cautiverio, había conservado todos sus instintos depredadores y nunca se había acostumbrado completamente a la presencia de personas en su entorno. Marcus comenzó a revisar su equipo antes de la inmersión, pero su agotamiento le hizo pasar por alto un detalle crítico. Su protector traje de cota de malla tenía varios eslabones dañados, creando huecos en la armadura y exponiendo partes de su torso y brazos a posibles ataques. En su estado de cansancio, no notó estas peligrosas debilidades que bajo el agua podían ser mortales. Marcus entró en el tanque de tiburones con cubos llenos de pescado. Sus movimientos eran más lentos y menos coordinados de lo habitual debido al agotamiento. Los otros tiburones en el tanque, tiburones tigre de arena y tiburones nodriza, se comportaban con calma y mostraban el comportamiento habitual hacia el buzo familiar. Pero Luna notó de inmediato que algo era diferente en esta alimentación. El tiburón toro percibió con sus agudos sentidos el olor a sangre de pescado que se filtraba a través de las áreas dañadas en el traje de cota de malla de Marcus. Esta señal inusual despertó su instinto de caza y comenzó a rodear a Marcus con creciente interés y agresividad. Marcus estaba distribuyendo pescado a los tiburones tigre de arena cuando Luna atacó sin previo aviso. El masivo tiburón toro se lanzó hacia Marcus con velocidad explosiva. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre su brazo y torso desprotegidos. Sus dientes afilados como cuchillas penetraron por las aberturas de la cota de malla y causaron profundas heridas desgarradas, que inmediatamente comenzaron a sangrar profusamente. El ataque de Luna desencadenó una reacción de frenesí alimenticio cuando el olor a sangre humana se esparció en el agua. El tiburón toro tiró con fuerza.
Su cuerpo robusto generaba fuerzas enormes mientras intentaba arrancar trozos de carne de su presa. Los gritos de Marcus fueron amortiguados por su equipo de buceo, mientras los dientes de Luna recorrían su pecho y brazos. Otros buzos del equipo de emergencia en el acuario se apresuraron hacia el tanque, pero entrar al agua durante un ataque de tiburón era extremadamente peligroso. Solo podían mirar horrorizados mientras Luna continuaba su ataque, completamente guiada por sus instintos depredadores, desatados por el sabor y el olor de la sangre. Los movimientos de Marcus se debilitaban a medida que la pérdida de sangre y el shock abrumaban su sistema. Luna no soltó su torso, sino que sacudió violentamente la enorme cabeza, tal como lo hacen los tiburones cuando desgarran una presa grande. El ataque del tiburón toro duró menos de 2 minutos, pero el daño causado fue catastrófico. Solo los equipos de rescate lograron finalmente distraer a Luna el tiempo suficiente para sacar a Marcus de la piscina, pero sus heridas eran demasiado graves. Había perdido enormes cantidades de sangre por varias mordeduras, y sus órganos internos habían sido gravemente dañados por las poderosas mandíbulas del tiburón. Marcus fue llevado de inmediato al Hospital General de Tampa, pero murió a causa de sus heridas antes de que los cirujanos pudieran estabilizarlo. La investigación posterior reveló que su traje de cota de malla dañado y el incumplimiento del sistema de compañeros lo habían hecho vulnerable. El acuario de Florida estuvo bajo estricta vigilancia de las autoridades y llevó a cabo reformas de seguridad exhaustivas. Luna fue trasladada a una instalación de investigación, donde pudo ser estudiada sin representar un peligro para los buceadores o el público. Al funeral de Marcus asistieron biólogos marinos y expertos en acuarios de todo el país, quienes recordaron su compromiso con la protección de los tiburones y la educación. Su prometida fundó un fondo de becas para estudiantes que buscan una carrera en biología marina, con la esperanza de que la pasión de Marcus por la protección de los océanos inspire a otros a investigar y proteger de manera segura a estos majestuosos depredadores. Gracias por ver. Justo cuando uno cree que años de experiencia y vínculos emocionales pueden protegernos de los animales salvajes, es cuando el peligro realmente comienza. Haz clic en el siguiente video para ver más historias que muestran por qué los profesionales de los animales nunca pueden realmente domesticar la naturaleza.